qué bueno, me alegro. Ya, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Vamos a compartir el documento y aquí estamos. ¿Se ve? Oh, Sí, profesora. ya, fabuloso. A ver, me voy a girar un poco aquí. Ahí. Entonces, hoy nos toca lo que es la musicoterapia y los recursos tecnológicos. ¿Ok? Entonces aquí, buenas tardes para todos. Espero que tu día siga siendo tan maravilloso como tú. Ya, eso es un pequeño mensajito para todos. Y vamos a continuar recordando que estamos ya en la tercera semana. Hoy es la segunda sesión de esta tercera semana. Ya nos va quedando solo una para terminar el módulo, ya que es la próxima semana. Por eso les puse ahí una carita sonriente y dedito hacia arriba, porque ya queda menos. La jornada de hoy va a estar dada por el tema de la musicoterapia y los recursos tecnológicos. Los vamos a ver en la primera parte de la clase. Y luego, una vez terminada, las personas que están pendientes con el tema de la infografía, ahí darán a conocer su presentación, ¿ya? Después tenemos un pequeño break y en la segunda parte vamos a ver lo que es la realización del trabajo final. Yo se lo envié a Tania por correo ahora en la tarde, ¿ya? Espero, Tania, que se lo puedas haber reenviado al resto de los colegas para que lo tengan, ya para la segunda parte de esta clase. El objetivo de hoy es identificar la musicoterapia y los recursos tecnológicos en la intervención de los trastornos específicos del lenguaje. Entonces, obviamente, nuestra pregunta será, ¿qué es la musicoterapia? ¿Alguien tiene una idea de qué es la musicoterapia? José Manuel, Sí, profesora. Lo que yo tengo entendido de la musicoterapia, lo que ¿ya? conozco, es que es un recurso que se usa con la finalidad, o sea, con muchas finalidades. De hecho, incluso está comprobado que la música tiene un efecto en el cerebro, en el sistema nervioso central, que permite en algunos casos concentrarse, en otros casos bajar el estrés, regular, eh, regula emociones, ¿Ya? tiene bastantes efectos positivos. ¿Ya? Concentración, ayuda a concentrarse. Eso a grandes rasgos es lo que yo conozco y que eh, se usa bastante en algunos lugares más que otros, en realidad se usa con bastante éxito. ¿Ya? Ok. ¿Y a usted qué le parece la musicoterapia? Me encanta. De Ya. hecho, yo la practico conmigo mismo. Y en Ah, la fantástico. escuelita. La escuelita también, de hecho, lo usamos ya hace 3 años, lo estamos Ujú. usando eh, porque partimos con una muy buena experiencia haciendo yoga para niños. Ya, Y comenzamos a usar música, distintos tipos de música, principalmente cuando queremos bajarle las revoluciones, ya, se le pone música de relajación y se ok. concentran cuando tienen que hacer algún trabajo de pintar, por ejemplo, y cosas así. Y Ya, funciona bastante. ya, ya, También se hace el baile entretenido, gimnasia, ya, aeróbica. Así que la música es un componente esencial, por lo menos en el lugar donde yo trabajo. ya.
Ah, Es- estupendo, estupendo. ¿Y alguna relación de esta música con los trastornos del específico del aprendizaje? sí, también. ¿En qué sentido? Que hay bastantes fonoaudiólogas chilenas de hecho, que han incursionado en la música como un elemento de terapia. Ya. Y nosotros aprovechamos esos recursos que están libremente en YouTube Ujú. y, y con mucho éxito, con bastante éxito. Ya, Hay, estupendo. hay un montón de recursos en realidad que son muy, eh, ayudan bastante en la labor, porque Ya, las tías cantan y todo, no es problema, pero que a veces igual a mitad de año ya están cansadas, entonces yo le dije, ya, usemos estos recursos. Y ya, tenemos, como le dije, tenemos una batería de música bastante amplia. Entonces la estamos usando regularmente y los niños les gusta, de hecho, y los niños es curioso, pero los niños van con ritmo, van siguiendo y es una forma de estimular el lenguaje por medio de la música. Esa es mi claro. experiencia, profesora. Ah, estupendo, José Manuel. Estupendo. Bien. ¿Alguien más, colega, que tenga alguna experiencia con la musicoterapia o sabe qué es la musicoterapia? De las que están en línea, Estefanía, Lorena, Tatiana. Profesora, por ejemplo, la música clásica, Mozart, Ya, Beethoven, Bach. Bueno, ya, cuando yo escucho esa música, cuando quiero estar un poquito más relajada, evocar un estado anímico ideal o acorde, y de verdad que la música terapia a mí me ha dado efectos muy positivos. ya. Ok. Bien. ¿Alguien más de los presentes? Estefanía. Siguiendo como los comentarios que han dado mis compañeros, he escuchado que este tipo de intervención ayuda muchas veces a regular como la conducta o las emociones que están teniendo los niños como en un momento. Ya. Ok. Bien. Entonces, vamos a decir que la musicoterapia, ¿cierto? Usa las respuestas y conexiones de una persona con la música, ¿ya? Para estimular los cambios positivos en el estado de ánimo y en el bienestar general. La música nos trae siempre un bienestar general, un sentirnos bien, un sentirnos en paz, un sentirnos relajados, ¿ya? También la música nos permite lograr habilidades comunicativas. Cuando hablamos de habilidades comunicativas, estamos en esa parte de expresarnos, ¿cierto? A través de la música. También tiene mejoras en lo que es la parte cognitiva. Ya también se han hecho estudios con respecto a esa área. Obviamente que la parte sensorial también influye, ¿cierto? Influye en esto de que uno al escuchar la música, ¿cierto? Pasa a un estado bastante peculiar, porque es así, uno con la música se siente muy, muy transportada, ¿ya? Tanto es así que cuando se habla de sensorial y uno de la piel, hay canciones o hay ritmos, ¿cierto? Que a uno se le erizan los pelos, ¿ya? De los brazos, siente esa como que se estremece uno con esa determinada música, ¿cierto? Determinado ritmo. Y obviamente también en lo que es lo socioafectivo. Y todo esto ocurre desde las edades tempranas, siempre y cuando nosotros como profesores o los apoderados, ¿cierto? Los papás, las mamás, inciten al niño a través de la música, a aprender a escucharla, ¿verdad? Y a aprender distintos tipos de ritmos, no solamente el que se usa ahora en todos los adolescentes, ¿ya? Por lo tanto, la música y el lenguaje se encuentran íntimamente ligados desde sus inicios, ¿ves? Desde sus formas primeras. Se configuran
como medios de comunicación, de expresión, de aprehensión y de ser. Ya ahí vemos en la lámina que aparece una chica tocando guitarra. Cuando hay un grupo y alguien sabe tocar guitarra o algún instrumento, congrega a las personas, ¿ya? No es lo mismo que si no hubiera ningún instrumento, ¿ya? Si no hay un instrumento, cada uno hace su grupo, ¿cierto? Y conversa con la persona que tiene al lado. Sin embargo, cuando hay alguien que toca un instrumento, la tendencia es agruparse hacia esa persona que tiene el instrumento y participar de la música, cantando, moviéndose a través del ritmo y la melodía que éste tiene. ¿Qué importancia de la música en el desarrollo del lenguaje? Muchísimo, ¿cierto? La música y el lenguaje o la terapia del lenguaje tienen mucho que ver, porque es capaz, como dice aquí, de mejorar la coordinación, el equilibrio y la reacción hasta los estímulos, ¿ya? Entonces, mejora la concentración, obviamente, mejora la atención, como decía José Manuel, ¿verdad? Y también la memoria. La memoria de recordar la canción o de recordar la melodía, ¿ya? ¿Contribuye a la adquisición del habla? Absolutamente, ¿ya? Porque a través de las canciones, cuando los niños son pequeñitos, uno les canta mucho o les pone muchas canciones y los niños van, ¿cierto?, aprendiendo a cantar, más que el hablar así como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Tararean las canciones y los estimula a la adquisición del habla. También estimula la imaginación y la creatividad. Cuando uno escucha una canción o escucha alguna melodía, ¿cierto? Nuestra imaginación empieza a galopar rápidamente, ¿ya? O a recordar, como decía la colega allí, a evocar, ¿cierto? Situaciones agradables. ¿Cómo las canciones estimulan el lenguaje? Bueno, obviamente interpretando la canción, ¿cierto? En sonidos concretos de las palabras, interpretando a una altura determinada y con un ritmo preestablecido. Eso como primero, ¿cierto? Y después, en su práctica, desarrolla las habilidades de entonación. Nuestro lenguaje, ¿cierto?, tiene cierta entonación. Por lo tanto, en la música hay esa compatibilidad, ¿verdad? ¿Tiene ritmo? Sí, la música tiene ritmo y nuestro lenguaje también tiene un ritmo, ¿ya? Nosotros no hablamos en forma plana, ¿ya? Sino que le vamos dando ritmo y entonación a nuestra habla, a nuestro lenguaje. El reconocimiento de la rima y la acentuación también, ¿cierto? Cuando los niños aprenden las poesías, ¿verdad? También ahí hay un ritmo y hay una acentuación bastante peculiar en las poesías. Y estimula, en este caso, como dice allí, la atención y la memoria fonológica. Eso es según ese autor, Bolduc, en 2009. Y aquí tenemos las técnicas más usadas dentro de lo que es la musicoterapia, que tiene relación con el trabajo principalmente de la estimulación del lenguaje, de la intervención, en este caso de la intervención específica, ¿cierto?, del lenguaje. Entonces, en estas técnicas tenemos lo que es la canción de bienvenida y la canción de despedida. ¿Dónde se usa mucho las canciones de bienvenida y despedida? ¿En qué cursos cantan mucho? La preescolar es profesora, se En usa los mucho. preescolares, Sí. ¿cierto? Entonces, cuando los niños ya están reunidos todos juntos, hacen la canción de bienvenida, ¿ya? Hacen una canción de saludo, ¿ya? Al igual que la canción de despedida, cuando ya están todos juntitos, ¿verdad? Y es hora de irse, antes de partir, ¿cierto? Cantan su canción de despedida, ¿ya? Después tenemos lo que es la improvisación, y en la improvisación es cuando se le da la oportunidad al niño a través de un ritmo de una canción determinada que él se pueda expresar,
ya que pueda expresar sentimientos, que pueda expresar pensamientos, ¿cierto? Cualquiera este sea, ya positivo o negativo, eso hace que salga hacia afuera, ya, y lo relaja. Entonces, se le da siempre unos minutitos para esa improvisación. Después escribir canciones, bueno, en eso son de niños un poco más grandes, ¿verdad? Donde pueden escribir a lo mejor 2, 3 frases o 2 o 3 oraciones y darle alguna melodía a eso. Construir instrumentos también en la prebásica, ¿cierto? En los cursos chiquititos construyen muchos instrumentos, sobre todo estos que son como de pandero, que los hacen con las chapitas, ¿cierto? Entonces también eso va influyendo en el trabajo. Juegos cooperativos musicales, bueno, puede ser en la misma construcción de los instrumentos, como puede ser a través de trabajar canciones, trabajar ritmos, ¿cierto? Trabajar patrones musicales, también está dentro de los juegos cooperativos. Y luego, obviamente, como decía José Manuel, para la relajación. Hay tanto niño que está muy inquieto, muy sobrepasado de revoluciones por diferentes situaciones, ya sea de la casa, ¿cierto? Que haya mucha violencia o que tenga papás muy autoritarios, muy estrictos, ¿cierto? Al llegar al establecimiento llegan con esa carga ya potente y, y al trabajar con música, pasa a ciertos estados de relajación, ¿verdad? Que los hace un poco olvidar ese desagrado que llevan. Y aquí tenemos como ejercicio, ¿cierto? Lo que mencionábamos anteriormente como técnica, la canción de bienvenida. Ellos se pueden reunir en un lugar, ¿cierto? Que sea agradable, que sea cómodo, que sea confortable en cuanto a la temperatura, que sea confortable en cuanto a la iluminación, porque todo eso influye. Entonces, allí, aquí yo puse una canción, ¿verdad? Una letra de una canción que es una de bienvenida, ¿ya? Donde se saludan cada uno, ¿verdad? Y como bien dice José Manuel, se da mucho en los cursos pequeños. Y debiera darse en cursos más grandes igual, a lo mejor cambiando un poco la letra, ¿verdad? Pero es importante, los hace sentirse muy agradados cuando se trabaja con la música y con las canciones especialmente. Y luego tenemos aquí otra canción, que es una canción de despedida, donde dice que el objetivo es decirle adiós, ¿cierto? Es decirle un vamos a nuestras casas y en el fondo es una información espacio-temporal al niño también, ¿cierto? Cuando ya se canta la canción de despedida es porque ya dejamos el colegio, dejamos las rutinas escolares y se van a sus casas, ¿ya? Esperan ahí a sus papás y se van. Entonces hay un corte y el corte lo realiza esta canción de despedida. Luego tenemos lo de la improvisación, que ya habíamos dado ahí un esbozo. La improvisación puede ser unos 5 minutos, ¿cierto? Donde le pongo yo un tipo de música especial para que el niño pueda expresar sus emociones. Y como decía yo delante, expresiones o emociones que pueden ser tanto positivas como negativas, dependiendo la carga que tenga en ese momento el estudiante. Pero al realizar esta expresión, el niño se va alivianando, lo que le podría pasar a uno igual, ¿cierto? Pasó un mal rato en la escuela o en el colegio, se va a su casa y está con ese sabor amargo, desagradable, ¿ya? Si tiene auto y va en el auto y pone música, ya como que te va cambiando un poco el estado de ánimo, ¿verdad? Vas como mejorando un poco, ya no estás con esa carga tan pesada de ese mal rato, ¿ya? Entonces es importante ahí también dar esa libertad también a los estudiantes.
Y luego tenemos lo que son las vocalizaciones con fonemas, ¿cierto? Con el fonema que puedan tener la dificultad. En este caso yo puse como ejemplo la t y la a, o sea, la t en combinación con las vocales, ¿ya? Entonces, cada vez que yo entone la t con la a, ta, ¿cierto? Puedo darle algún tipo de ritmo o de entonación y cada vez que haga ta, tocaré las manos en mis piernas. Esto es un ejemplo en realidad, ¿ya? Entonces será ta, y a lo mejor puedo llevar el mismo ritmo con las manos en las piernas, ¿ya? Después te, y te puede ser ir aplaudiendo, ¿ok? Con el mismo ritmo que llevo en mi lenguaje. Después ti, tocar pequeños platillos. Hay unos platillos que son chiquititos, a ver, aquí se los voy a mostrar. Aquí, y se colocan entre los dedos. Esto lo usan en general los turcos, los árabes, ¿cierto? Para hacer sus bailes. Son unos platillos pequeñitos y que también pueden servir para ir llevando, ¿cierto? Esta entonación o esta melodía, ¿ya? Y cuando digo cuando cada vez que haga ¿cierto? Tocaré un pandero, cualquier este sea el que tengamos más a mano. Y cuando hagamos tu, ¿cierto? Simular que se toca una trompeta, ¿ya? Así como suena la trompeta, haremos tu, ¿cierto? Ahí le daremos el ritmo, la melodía, lo podemos hacer más lento, más rápido, dependiendo de las diferencias individuales que pueda tener el niño en ese momento. Después tenemos lo que puede ser un director de orquesta. Va a ser un director de orquesta donde tatetito tú, un instrumento para cada sílaba, ¿ya? Para ta puede ser un instrumento, para te otro y así sucesivamente, ¿ya? Y esto los puedo tener en forma concreta o los puedo también tener en láminas. Entonces el profesor dice la sílaba, por ejemplo, ta, y ta va con el pandero, vamos a suponer, ¿cierto? Entonces el profesor dice la sílaba ta y el niño tocará el instrumento que corresponde a la sílaba ta, ¿ya? Entonces, y ahí se puede también jugar con los ritmos rápidos y lentos, ¿ah? También. Incluso puede ser al revés, ya puede ser viceversa, en el sentido de que el niño pueda tomar la iniciativa y él ser como el director de la orquesta, ¿ya? En el que él va a decir qué es lo que el profesor va a hacer, ¿ya? En este caso, si hace tú y tú tiene que ver con los platillos pequeñitos, ¿cierto? Entonces ahí tocará el platillo pequeñito, ¿ya? También puedo tocar el instrumento y el niño tendrá que decirme la sílaba que corresponde a ese instrumento, ¿ya? Entonces ahí se puede jugar mucho con el instrumento, con la melodía, con la entonación y también se puede jugar con ritmos que sean más rápidos o lentos, dependiendo de las diferencias individuales que pueda tener el niño en ese estado. Y después tenemos las secuencias rítmicas y en las secuencias rítmicas también es un juego bastante interesante para los niños y que tiene mucha relación con la música. Cuando hay pelotitas en este caso, ¿cierto? Que están seguidas, será seguir rápidamente el ritmo, ¿ya? De esas pelotitas y cuántas veces debo palmear, ¿cierto? O aplaudir o tocar un instrumento que dé esa cantidad de secuencia, ¿ya? Y cuando hay un espacio, daré el espacio que es en la que sigue, en esta, ¿cierto? Ahí tocaré, haré un silencio, tocaré, haré silencio, tocaré, haré silencio, tocaré, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer esta secuencia y el niño tendrá que imitarla, ¿ok? Igual que acá. Acá tocará 4, hay un espacio y después otra vez.
y así sucesivamente con cada una de ellas, ¿ya? Estas secuencias rítmicas también le van a ayudar al tema de la melodía, de la entonación, de hacerlo más rápido, de hacerlo más lento, ¿ya? También se pueden hacer a través de las sílabas, por ejemplo, ta, 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 ¿verdad? Puedo decir ta, 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 ta. En la segunda línea lo vamos a hacer con T, por ejemplo, T, 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 T. Silencio, T. Y acá será T, silencio, T, T, silencio, silencio, T. ¿Ya? Y ahí uno puede ir jugando con estas secuencias. Primero lo podemos hacer con un lápiz, después lo podemos hacer con instrumentos y después lo podemos hacer jugando con las sílabas, ¿ya? De los fonemas que él pueda tener con dificultad. Y entonces eso lo hace más entretenido y además el niño no siente que está haciendo un ejercicio rutinario, sino que este ejercicio, que además es rutinario, ¿cierto? Se transforma en algo entretenido, trabajado de esta forma, donde se incluye lo que es la música y donde se incluye, en este caso, del último ejercicio, que son las secuencias rítmicas. Eso es con respecto a lo que es la musicoterapia, pero así bien condensado, ¿ya? Entonces podemos decir que la musicoterapia logra cambios en el lenguaje de los niños, ¿cierto? Porque se beneficia, efectivamente. La música consigue resultados y no solamente porque funciona por sí mismo, sino que también porque atrae a los estudiantes, ¿ya? Entonces, eh, ahí podemos, ¿cierto?, dar una visión más o menos de cómo se podría trabajar con la música y lo que tiene que ver con articulación o fonología, ¿ya? Ahora vamos a ver sobre el tema de los recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos y el TEL también tienen eh, una relación entre los dos, porque si pensamos que en la sociedad actual, ¿cierto?, donde nos comunicamos, nos informamos y tenemos muchos conocimientos de muchos tipos de recursos tecnológicos, ¿cierto? Vamos a poder interactuar entre nosotros y estos recursos tecnológicos. Lo importante es que a través de estos recursos nosotros podemos tener beneficios importantes, sobre todo para los que son las personas o los niños que tienen trastornos comunicativos, ¿ya? No hay o no existen programas específicos como para que nosotros como profesores podamos trabajar, ¿ya? Pero sí hay programas entretenidos que pueden ser como el inicio de la lectoescritura, que hay bastantes en internet, y que eso nos puede servir también para el tema de la conciencia fonológica, ¿verdad? Nos puede ayudar para desarrollar o ejercitar, ¿cierto? Esta dimensión del lenguaje. Entonces, ahí nosotros tenemos que investigar, ver en internet cuál es el recurso tecnológico que más nos puede acomodar, porque hay muchos. Entonces, por ejemplo, tenemos las pizarras interactivas, ¿ya? Que se usan mucho dentro de los cursos, que son bastante entretenidas y a los niños en realidad igual les gusta bastante participar en ellas. Aparte de eso, tenemos todo lo que aparece en internet, ¿ya? También dentro de los teléfonos, de los celulares, podemos bajar algunas aplicaciones que también están dentro de Google, ya que uno los puede ver a través del computador, ¿ok?
Em, También podemos trabajar con las tablets, ¿cierto? Y también hay muchas escuelas que están trabajando a través de tablets y que tienen también ahí unos juegos que son extranjeros en realidad, y que están insertos dentro de las tablets, ¿ya? Hay unos que se llama algo así como TIC, que también son tecnológicos, son programas tecnológicos que van por curso, ¿ya? Aparece cada curso y con ejercicios para distintas asignaturas, ¿ok? Bien, yo aquí puse algunos recursos que encontré que eran relacionados con lo que es el desarrollo del lenguaje. Aquí en este caso, ¿cierto? Era armar la oración. Después acá tenemos recursos para el inicio de un lenguaje estructurado, ¿ya? Entonces también aquí tiene que ver con la morfosintaxis. Y después tenemos uno que es bastante entretenido, que es rápido de encontrar en Google, que se llama el árbol ABC y que trae muchas cosas que nos pueden ayudar también con la ejercitación de el lenguaje en las distintas dimensiones en las que podemos trabajar. Aquí también van por curso, ¿ya? Entonces también es entretenido porque trabaja mucho el lenguaje. Ahora, no solamente el lenguaje, sino que también trabaja matemáticas en en este programa, ¿ya? Pero es un programa no específico de trastorno del lenguaje, sino que es para los cursos pequeños, ¿ya? Aquí tenemos canciones, tenemos cuentos, tenemos adivinanzas, tenemos trabalengua, ¿ya? Hay dibujos. Entonces es bastante rico este árbol ABC, especialmente para los cursos más chicos, ¿ya? Lo que es pre-kinder, kinder, primero, segundo, más o menos, ¿ya? Em, y después hay otro que es 8 juegos para estimular el lenguaje, que también, pero estos se trabajan en línea, ¿ya? Entonces, ahí hay que meterse directo al computador y trabajarlo desde allí. En general, todos estos juegos hay que trabajarlos nosotros y el estudiante, porque cuando son en línea y ellos tienen que ir marcando, ¿cierto? Y después dice, continúa la siguiente, si es que lo hizo bien o no, tendrá un premio allí que aparezca, no sé, a veces aparece una carita contenta o hay un visto o te refuerzan auditivamente, ¿ya? Y aquí también encontré otro que tiene que ver con las sílabas, ¿ya? Pero también son juegos en línea. Aquí también arma la palabra, ¿cierto? Aquí están todos los fonemas desordenados, todas las consonantes y vocales desordenadas, y tendrá que armar la palabra, y esto también es un juego en línea. Uno puede entrar a juegos interactivos y ahí se puede encontrar con todo este tipo de juegos entretenidos. Pero no es que un niño chico pueda entrar solo, sino que tiene que entrar con uno, ¿ya? Y uno dirigir el juego. Y finalmente, antes que se termine este bloque, ¿cierto? Tenemos la presentación de las infografías pendientes, que en este caso es José Manuel, es Lorena, es Estefanía y no recuerdo quién más en este minuto. Entonces, ¿quién va a empezar con su presentación? ¿Puedo partir yo, profesora? Por supuesto. Ya. Déjeme, Déjeme, voy voy a a conectar sacar aquí. mientras mi Ya, voy a computadora. dejar de compartir para que Ya. usted pueda ingresar. Ahí estamos. Recuerden que les dejé el link en el chat
para que registren sus asistencias, colegas. No se olviden de registrarla. ¿Lo puede enviar de nuevo, profesora, por favor? Ah, pero está allí, no lo veo. Que cuando uno ingresa después que usted lo envía, no lo ve. Ah, ya, ok. Ya, ¿Comienzo, Estefanía, profesora? Perfecto. ahí lo Bueno, estamos viendo. bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Ya. Buenas tardes, profesora, compañeros. En esta oportunidad se realizará la presentación de la infografía realizada en este postítulo, la cual titulé ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con TEA? Para contextualizar un poquito, es necesario que todos como padres puedan entender la importancia del actuar en conjunto con todos los profesionales que puedan trabajar con nuestros hijos para que así cualquier intervención realizada sea totalmente efectiva. Pero muchas veces se preguntan cómo poder hacerlo. Para responder a esta pregunta es preciso mencionar que siempre se debe fomentar una autonomía y una buena forma de hacerlo es realizar una motivación constante, tratar de aumentar su autoconfianza, esto a través de mensajes positivos, mensajes de alientos que lo motiven constantemente a querer realizar más actividades y si alguna actividad puede estar costando un poquito más, motivarlos para que no declinen en su intento y poder hacerlo hasta que les funcione totalmente. ok. Otra forma también puede ser delegarles responsabilidades que éstas sean acordes a su edad. Siempre uno tiene que pensar en la edad de nuestro hijo para poder delegarles responsabilidades y así poder asegurar que ellos también la puedan hacer. Pero también es muy importante evitar las conductas de sobreprotección que muchas veces uno inconscientemente realiza y sobreprotege mucho a los niños. Otra acción que nosotros podemos realizar es verbalizar siempre nuestros sentimientos. Esto a través de verbalizar constantemente sentimientos, órdenes, experiencias, sensaciones, opiniones que van surgiendo en el día a día aumentando con esto lo que es la comunicación, ya que es necesario escuchar a nuestros niños para saber qué es lo que le está pasando, si algo le está incomodando, siempre estar atentos a eso. Y también procurar no decir quizás muchas veces cosas cuando uno está enfadado o enojado, porque uno tiene que ser asertivo con las palabras que utilice con ellos, porque está totalmente demostrado que muchas veces las palabras calan hondo en cada uno de los niños y uno los recuerda cuando ya está mayor. Entonces, Así tratar es. de evitar que, por ejemplo, cuando uno está enfadado, tratar de evitar generar comentarios, por ejemplo, pero ¿cómo no vas a entender? Qué tonto eres, porque a veces, aunque uno no quiera, esos comentarios sí se realizan y los niños quedan marcando, ocupados con ese tipo de comentarios. Por ejemplo, a mí me pasa que en el colegio, que muchas veces mis niños me dicen que los papás le dicen que son tontos porque no aprenden. Entonces ellos quedan con eso en su cabecita y muchas veces eso es lo que no les permite poder desempeñarse o sea, de forma mejor en sus quehaceres pedagógicos. Claro, Otro punto importante es la sociabilización, el motivarle de forma constante para que pueda sociabilizar con sus pares. Por ejemplo, entregarle herramientas y procurar no intervenir de forma activa cuando ellos intenten sociabilizar con sus pares. Eso igual recae mucho en lo que es la sobreprotección. Se entrelazan cada una de estas recomendaciones que se están entregando ahora. La estimulación constante también es algo clave, ya que esto presenta que o permite que le presentemos otras estrategias para que puedan abordar diferentes situaciones y que ellos puedan conocer
sus gustos e intereses a través de lo que uno en casa le está reforzando en conjunto con el colegio. Un punto súper importante son las actividades recreativas que como familia se pueden abordar y realizar en la casa. Siempre es importante la enseñanza a través del juego y una forma de hacerlo puede ser a través de eh, trabalenguas, secuencias rítmicas, títeres, que permitan, por ejemplo, los títeres nos permiten trabajar y reforzar lo que es crear y contar historias que tengan un sentido, un inicio, un desarrollo, un final, que ellos le encuentren como una secuencia lo que están hablando, que eso les permite también poder desarrollar todo lo que son sus habilidades y potenciar sus habilidades sociales para que así tengan herramientas al momento de intentar sociabilizar aún más con sus pares o con sus amigos o con los que ellos consideren necesario. Y otra recomendación, no menos importante, siempre es realizar una buena pronunciación. Es importante no recalcarles que están realizando, pronunciando mal una palabra, sino que, por ejemplo, si ellos dicen mal una palabra, uno no a través del error decir la palabra correctamente para que ellos se vayan dando cuenta solitos y vayan escuchando el cómo redactar o pronunciar de forma correcta una palabra. Por eso es importante eh, producir buenas oraciones, desarrollar una buena entonación, realizar quiebres de voz y las correcciones cada vez que sean necesarias. Esa sería la presentación de la infografía realizada. Ya, Estefanía, muy bien. ¿Quién más? Lorena, José Manuel. José Manuel. Presente, por aquí estoy. Ah, vamos. Sí, ningún problema, ya. Entonces comparto pantalla, ¿cierto? Sí, comparte. A ver si está. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Ya, muy bien. Aquí vamos. Bueno, nosotros trabajamos con Daniela y con... se me olvidó el nombre. Geraldine. Geraldine. Hicimos esta infografía y principalmente, bueno, lo titulamos Consejos para trabajar en casa con niños TEL. Ujú. Ahora, esto lo hicimos pensando en que lo pueda entender tanto una persona que conoce el tema como una persona que conoce poquito o desconoce el tema. Ya, Entonces, por lo mismo usamos definiciones simples de qué es el TEL, ¿cierto? Y cuando uno también debe tener este cuidado de cuando le explica a los padres que no saben y muchas veces ven en la palabra trastorno, lo ven como algo negativo. Entonces ahí es claro, cuando uno tiene que decirles una dificultad, es algo que podría superarse en la etapa preescolar y explicárselo con palabras sencillas, vocabulario claro. simple, no tan técnico. Entonces, nosotros eh, dividimos esto en 4 subdimensiones o digamos como eh, a- ¿Áreas? áreas, sí, que Ujú, consideramos que eran como las más relevantes. En realidad, hay muchas más, pero nos enfocamos en 4 áreas, que es la comunicación, ujú. socioemocional, los estímulos y los juegos, que sería como la Ya, forma en que serían como los tópicos o las áreas que son más relevantes que los papás puedan comprender para poder claro, ayudar a los niños en casa. Que todo por esto va supuesto. enfocado a que los padres puedan ayudar en casa. Sí, Entonces, cada una de estas áreas están vinculadas. En sí son una sola cosa. Cada una de estos tópicos se pueden abordar, por ejemplo, la comunicación, lo socioemocional, los estímulos y los juegos pueden ser una sola cosa, pero a la vez se pueden abordar de forma individual como para comprender mucho mejor de qué se trata y por qué se puede, de cómo ayudar de forma efectiva. ¿Ok? claro. Entonces, lo primero es dejar en claro
o dejar en claro en la infografía y a los padres que la comunicación es una herramienta que abre puertas y oportunidades y Ujú. que es la forma en que las personas van progresando. Por lo tanto, es importante que puedan estos niños superar esta dificultad y lo ayudamos de qué forma. Como decía la compañera Estefanía, ¿cierto? Cuando ellos pronuncian una palabra mal, uno dice la palabra correctamente, pero sin avergonzar al niño o hacerlo sentir como lo estás haciendo mal, porque ocurre precisamente lo que mencionaba la compañera, que hay muchos padres que no tienen idea que le hacen un daño a la autoestima y que la autoestima se forma en la primera etapa Claro, de los 1 a los 8 años, 6 años, está estudiado, aunque después sigue formándose la autoestima en la medida del tiempo. De hecho, hay personas adultas que también pueden trabajar su autoestima, pero las bases de la autoestima es cuando el niño es pequeño, porque ahí se da claro, cuenta si puede o no puede. Y eso depende mucho de cómo lo traten en casa, incluso cómo lo traten en la escuela. por Los niños, supuesto. sabemos que el tema del bullying hoy en día, el acoso escolar, es algo que lamentablemente son cosas que no nos enorgullecen como país. No, y ha ido aumentando además. Ha ido aumentando mucho. Y Sí, precisamente estos niños son víctimas de estos desafíos que tenemos como país, claro, por la intolerancia en sí, a lo que es distinto, a lo que no es igual que el otro, eh, ocurren estas cosas. Entonces, en lo que es comunicación, nosotros consideramos 4 puntos importantes, que es dejar que el niño se exprese con libertad, e ir introduciendo palabras nuevas a su vocabulario en las conversaciones para que ellos puedan, de alguna forma, y cuando uno ve que les cuesta, lo hace repetir de forma lenta, y siempre, aunque el niño se siga equivocando, la idea es que uno le diga, bien, lo estás haciendo cada vez mejor. Y de claro. esa forma el niño va a sentir realmente que lo está haciendo bien, pero si uno tiene el desatino, porque en realidad a veces los papás no saben y avergüenzan a su hijo delante de todos. Sí, Entonces, lo primero era como enfocarse en ese punto de que los padres entiendan la importancia de la comunicación. Luego lo socioemocional tiene que ver con todo lo que es la autoestima, donde se trabajan las emociones básicas, porque los niños, curiosamente, los niños, en lo que se refiere a lo emocional, eh, sienten las emociones básicas. Ellos claro, son seres que, curiosamente, por una parte distinguen las emociones básicas, pero a la vez ellos son llenos de amor. La gran mayoría son niños como los que están en familias, digamos, como estables. Ellos son niños como muy amorosos. Y viceversa, hay niños que vienen de familias vulnerables, que son disgregadas y todo, y que se ven que son más agresivos, que están ahí un poquito más a la defensiva. Entonces, eh, el tema de lo socioemocional es relevante. ¿Por qué? Porque estos niños, cuando no se dan a entender, muchas veces son aislados por los demás, que lo aíslan porque no los entienden, no los comprenden. A veces los niños no saben pedir los juguetes, de hecho. Tampoco claro. en una etapa pequeña. Yo estoy hablando todo esto en el contexto de lo preescolar, de niños de 3 años Sí, a 5 años, 11 meses. Es la realidad que yo he visto. claro, Y entonces, ¿qué ocurre? Que los niños están en la edad en que comienzan a aprender a compartir, y ahí es donde se va desarrollando todo lo socioemocional, cómo ellos pueden interactuar con los demás y no frustrarse. Entonces, esta área es fundamental que se pueda desarrollar ya, de forma equilibrada. ya, Idealmente, lo que se hace en la escuela, poder traspasarlo a los padres para que lo puedan llevar al hogar. eso, Luego tenemos estas áreas que son los estímulos, ¿cierto? Que esto hay que tener claro, que los estímulos, ¿cierto? De forma constante, repetitiva, como lo hemos visto acá en las clases que hemos tenido con usted, está la clave en que esto sea sistemático, claro, todos los días, todos los días, todos los días, porque ahí está la clave.
ahí está la clave, la neuroplasticidad. Hoy en día todos los estudios que se han hecho respecto a la neuroplasticidad del cerebro, digamos, nos están mostrando de que las cosas en los niños, por ejemplo, que tienen este tipo de dificultad, sabemos que las funciones ejecutivas están en formación y además van a tener una dificultad, algunos pueden tenerla el resto toda la vida, pero, sin embargo, sabemos que si nosotros trabajamos todos los días, de lunes a lunes, sin Sí, descanso, sí, teniendo en mente de que el niño debe superar y trabajar, se logran cosas. De hecho, yo quisiera comentar humildemente que mis dos hijos tuvieron problemas de lenguaje, pero uno fue a la escuela, ya, porque uno no hablaba nada, ya a los 2 años y medio no hablaba nada, nada. Entonces a él lo enviamos a escuela de lenguaje. En ese mm, tiempo yo no tenía ningún acercamiento hacia la educación, trabajaba en otra cosa. ya, Y me recuerdo que la fonoaudióloga me dijo, porque él le gustaban los plátanos, entonces me dijo, ¿qué le gusta a su hijo? Le gustan los plátanos. Y dice, no, no dice nada, nada. Entonces me dijo, usted le va a enseñar de esta forma. Le va a decir con las palmas, pa, la, ta, no. Sin claro, mental. sí. Pa, ta, ta, no. Y comenzaba, y cuando él me pedía un plátano, yo no se lo pasaba hasta que él lo intentaba. Y sabe que después de un mes de arduo trabajo todos los días, porque le gustaban las bananas, Mm, un día X me dice, quiero plátano. oh, Fue un logro, pero feliz. Lo dieron de alta, de hecho estuvo un año en la escuela de lenguaje y lo dieron de alta. Así ya, que yo creo que ese éxito se debe a que nosotros trabajamos en casa con él de forma constante y sistemática. claro, exactamente, Nos tomamos en serio ese desafío. claro. Entonces, y reforzarle los logros. De hecho, yo recuerdo que a mi hijo, y que en el fondo del consejo lo comento porque esto se le puede aconsejar a los papás. Se le puede aconsejar, por ejemplo, Claro. que cuando él le gustaba mucho salir en bicicleta. Entonces yo le decía, mira, no podemos salir en bicicleta sin que antes hagamos las tareas. Y tenía su cuaderno de fonoaudiología, sus Mm, ejercicios que tenía que hacer. Y de esa forma él entendía y después que hacíamos las tareas, salíamos a jugar. Entonces estos son consejos que son estímulos, claro, porque exacto. en el fondo, eh, por otro lado, hay madres, generalmente las madres, también hay padres, pero generalmente las madres, las abuelitas que crían, que cuando los niños no hablan, bueno, para las abuelitas, los niños generalmente quieren que sean bebés hasta los 8 años. Sí, Suele suceder, ¿ya? claro, Entonces, ¿qué ocurre? Que las madres, las abuelas principalmente, el niño quiere algo, lo mira y ella le lee el pensamiento, le dice, ¿quiere esto, mijito? sí, ¿Quiere esto, mijito? Entonces, no sí, dejan que ellos sean autosuficientes. De alguna exacto, manera, la sobreprotección, ese amor, de alguna manera, que no entiende, claro, cuando una persona sabe algo, toma conciencia, puede hacer un cambio, pero antes de eso no. Y exacto. hay mamás, por ejemplo, que nosotros vemos acá, niños que tienen 4 años y en la noche para no levantarse al baño, los hacen dormir con pañales. Claro. Entonces los niños no se sienten bebés todavía. Sí, por supuesto. Entonces los estímulos tienen que ver con todo lo relacionado con digamos, todos estos estímulos deben tener un enfoque hacia la autosuficiencia. Sí, la autonomía. La autonomía, la autosuficiencia, Sí, que es algo que se debe trabajar en la primera infancia con mucho, digamos, con un foco bastante grande, porque esa es la clave de todo, del éxito. por supuesto. Sí, Y todas estas áreas, ¿cierto? Tanto lo socioemocional, la comunicación y los estímulos, se puede eh, enfocar y realizar por medio de los juegos. Y aquí tenemos algunos juegos que son los que se podrían como aconsejar, pero en realidad todos los juegos se pueden adaptar para estimular el lenguaje, estimular además del lenguaje también las capacidades de lógico-matemáticas, la claro. autonomía. En realidad yo creo que en el juego, que de hecho el juego, la música, el baile, esas tres cosas, digamos, estos tres elementos, juntos son herramientas poderosas para el desarrollo de los niños.
Son la clave, son, finalmente. son la clave, exactamente. Claro, sí. Y para terminar, nosotros con mis compañeras creamos esta frase. Esta frase que está acá, ¿Mm? la hicimos cada uno aportó una oración, digamos. ¿Ya? Cuando la terminamos nos gustó tanto, no sé si lo comentaron ella, Sí, porque en realidad quedó lindo y digamos, al leerlo uno puede entender la importancia, ¿ya? claro que Que es sí. que el hogar y la escuela sea la escalera que un niño necesita para llegar a donde quiera. Claro, exacto. Súper. Eso. Muy bien, José Espero Manuel. que les haya gustado y espero que se haya entendido cuál era el objetivo Sí, absolutamente. y Muy eso. bien. Muchas gracias. De nada, José Manuel. Ya. ¿Y quién más nos va faltando? Lorena, parece. Ya tiene que dejar de compartir, José Manuel. Ahí Ya. Ahora le toca a Lorena. no se ve conectada, profesora Lorena. Parece que se No. desconectó. Un ti- Solo se ve Oh, Tatiana, Daniela, Estefanía. y usted. Sí. Ya. Ok. Em, Saben, colega, nos pilló un poco la hora del break, ¿ya? Pero antes de ir al break, yo quiero darles a conocer, a ver si lo tengo aquí, el trabajo final que ustedes deben realizar, ¿ya? Porque es importante que ustedes ya lo conozcan y empiecen a trabajar desde hoy día mismo en el tiempo que queda de la segunda parte, ¿ya? Entonces, yo lo voy a dar a conocer de inmediato para que así ustedes en este tiempo, ¿cierto? Puedan ir bosquejando, puedan ir viendo cómo lo van a terminar, ¿ya? Es un trabajo final que vale un 60% de la nota, ¿ya? Porque recuerden que el primero, que es la del foro, el foro vale un 10%, este trabajo de la infografía vale un 30%, ¿un 30? Sí, un 30 y este trabajo que les voy a presentar ahora vale un 60, ¿ya? Y ahí tendríamos el 100%. Entonces se los voy a mostrar, pero se los voy a enviar a sus correos, ¿ya? Para que lo tengan así en vivo, ¿ok? Bien, ¿lo ven? Sí, profesora, se ve. Ya. Entonces, aquí en la primera parte tenemos que tendrán que poner su nombre, corresponde. El trabajo, como es tan importante porque es la aplicación de lo que ya hemos visto hasta ahora, entonces el trabajo es individual, no va a ser en grupo, ¿ya? El puntaje final son 61 puntos, ahí se coloca el puntaje obtenido y luego la nota, ¿ya? Este es el trabajo final del módulo de intervención en trastornos del lenguaje. Y esto se trata de un estudio de caso, ¿ya? El estudio de caso es de Alex Hernández, fecha de nacimiento 6 de marzo de 1917, le puse. ¿O está bien? 2017, pues, nada que ver. Ahí es 2017. Ahí sí. Porque estamos en el 2023, sí. 2017. Ahí sí. Ya.
Está en primero básico, la escuela Nuevo Amanecer, y su diagnóstico es TEL mixto. Antecedentes generales: Alex es un niño de 6 años de edad que vive con sus padres y su hermana mayor. No hay antecedentes familiares de trastorno del lenguaje o del desarrollo. Su desarrollo motor y social se encuentran dentro de los parámetros normales. Era la Mónica. ¿Aló? ¿Qué? Él asiste a la escuela desde los 3 años y actualmente se encuentra en primero básico. En la evaluación inicial, Alex fue derivado fonoaudiólogo, pero una evaluación debido a las dificultades del lenguaje expresivo y comprensivo, que ya está influyendo en el área académica, especialmente en lo que es lenguaje y comunicación. Durante la evaluación se observaron los siguientes aspectos. En el área fonológica se observaron dificultades específicas en la producción de sonidos del habla. Estas dificultades fonológicas incluyen errores en la pronunciación de ciertos sonidos consonánticos más complejos, como la R, la L, las y las Z, ¿ya? En forma sistemática. En el área semántica presenta vocabulario limitado, no reconoce diferencias y semejanzas, no reconoce los opuestos y dificultades en comprender instrucciones. En el área morfosintáctica se pueden identificar algunas dificultades específicas, como errores gramaticales, conjugar verbos de manera adecuada en presente, pasado, futuro, formas plurales de sustantivos y utilizar correctamente los pronombres. Y en el área pragmática, en el caso de Alex, también se observaron dificultades en el área pragmática del lenguaje durante la evaluación inicial. Dificultades en iniciar y mantener conversaciones, como saludar, hacer preguntas o iniciar un tema de conversación. La interacción de manera fluida y seguir el turno de hablar y hacer preguntas de seguimiento. Eso es, en el fondo, lo que tiene este chico, ¿ya? Que tiene un diagnóstico de TEL mixto, por lo tanto tiene comprometida las 4 dimensiones del lenguaje. Ahora viene el trabajo. De acuerdo a este estudio de caso, debe realizar ejercicios o estrategias para cada una de las dificultades en las dimensiones del lenguaje. En el área fonológica, el trabajo va a valer 16 puntos, en el área semántica 10, en el área morfosintáctica 10 y en el área pragmática 10. Eso es en la primera. En la segunda, indicar qué profesionales atenderá a Alex para la superación de sus dificultades. En la tercera, indicar qué recursos tecnológicos puede utilizar con Alex para la superación de sus dificultades. Y la cuarta, qué recomendaciones o estrategias le daría a sus padres para la superación de las dificultades lingüísticas. Ese es el trabajo, ¿ya? Por lo tanto, si lo vemos desde el área fonológica, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Si tiene errores en la pronunciación de ciertos sonidos consonánticos que ya están claramente identificados, ¿cierto? La R, la L, ya tiene 4, ¿ya? La idea es hacer actividades, ¿cierto? Para la superación, ¿cierto? Y la pronunciación en forma correcta de cada uno de los fonemas. Tiene que colocar una actividad por cada uno. Una actividad para la R, una actividad para la L y así sucesivamente. ¿Ya? De eso se trata. ¿Se entiende? Sí, profesora, se entiende. Se entiende. Ya. Después, en el área semántica, presentar una actividad para vocabulario limitado, una actividad para reconocer diferencias y semejanzas. Una para diferencias y otra para semejanzas, ¿ya? Otra actividad para reconocer los opuestos y dificultad y otra actividad para instrucciones, ¿ya? Instrucciones simples. Después, en el área morfosintáctica tenemos acá errores gramaticales, por lo tanto aquí tiene problemas en la conjugación de los verbos,
en pasado, presente y futuro, entonces será una actividad para presente, una actividad para pasado, una actividad para futuro, ¿ya? Después, una actividad para las formas plurales de sustantivos y otra actividad para los pronombres, ¿ya? Porque no utilizan en forma correcta los pronombres. En el caso de la pragmática, aquí tiene dificultades en iniciar y mantener conversaciones, ¿ya? Por ejemplo, cómo saludar, una actividad. Hacer preguntas, otra actividad, ¿ya? Iniciar un tema de conversación, otra actividad, ¿ya? Después están los turnos, turnos de hablar, ahí va otra actividad, y hacer preguntas de seguimiento, otra actividad. Entonces, en este caso de la pragmática sería 5 actividades. Y después responder estas preguntas que en realidad son bastante fáciles en el sentido de que también se puede utilizar el sentido común en la segunda y en la tercera, ¿ya? Y la cuarta, ustedes ya hicieron el trabajo porque lo hicieron en la infografía. Entonces lo que tienen que hacer es recurrir a su infografía y colocar qué recomendaciones o estrategias que ya investigaron, ¿cierto? Colocarlas en la pregunta número 4. ¿Alguna duda, José Manuel? Duda. Mire, por ejemplo, en el desarrollo de este trabajo, si yo encuentro una página o un link de YouTube, por ejemplo, yo puedo colocar para trabajar este aspecto X, ¿cierto? Usaremos la estrategia que se muestra en este link, en este enlace. ¿Puede ser así de esa ¿Ya? forma? O además explicarlo. Sí, darle una breve explicación y después colocar Ah, el ok. link. No Perfecto. solamente colocar el link solo, porque yo podría Ujú. hacer área fonológica y pongo el link. Ah, ok. En Sino que realidad no tiene una una explicación breve introductoria. explicación, claro, una breve explicación Ujú. indicando cuál es el tipo de trabajo que yo voy a ver en el link, Perfecto, ¿ya? Y muy qué claro. voy a superar yo en ese link, ¿ya? Claro. O sea, eso está permitido entonces, no hay problema. Sí, está permitido porque en realidad también es parte de los recursos tecnológicos que nosotros vamos a usar con los estudiantes. Muy bien. Pero no solo el link solo, sino que hay que dar una explicación de lo que se va a trabajar en ese link. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Ya. Y a partir de hoy, Tatiana, Consulta, ¿hasta cuánto tenemos tiempo para enviárselo? ya. Este es un trabajo que lo inician hoy, ¿ya? Incluso antes de que, porque el fuerte del trabajo está en la número 1, ¿cierto? Entonces, pueden empezar a trabajar la 2, la 3 y la 4, ¿ya? Eso lo pueden empezar a trabajar desde hoy. Recuerden que esto todo se hace en este periodo de tiempo que están ustedes conectados, ¿ya? Importante que 5 minutos antes o 10 minutos antes que se acabe la sesión, que es a las 8:30, ¿cierto? A las 8:20, se hagan presentes para que eh, podamos conversar un poquito de cómo va el trabajo y si hay alguna dificultad, ¿ya? Sí, Daniela, el trabajo es individual, ¿ya? Es individual porque tiene una nota considerable, ya llega un 60% de la nota, ¿ya? Entonces pueden empezar a trabajar desde ahora ya las 2, la 3 y la 4. Yo se los voy a enviar a los correos que me pusieron acá. Me parece que a Tania le envié el trabajo. Si alguien más me envía los correos, yo o me los escriben en el chat y yo en este ratito, mientras se toman un café, yo se los puedo enviar por correo.
Profesora, Diga. la compañera compartió el archivo con todos, creo. Sí, ya, ahí José Manuel. No sé si todas estarán en el grupo de WhatsApp, pero a mí me llegó un trabajo. Ya, en todo caso, ahí me envió José Manuel su correo y yo se lo voy a enviar también a él. Si hay alguien que lo quiere en forma especial a través del correo, me envían el correo y yo se los envío. ¿Ya? Profesora, ¿podría enviar el link de la clase, por favor? ¿Cómo? El link de la clase de la asistencia, por favor. Ya, lo voy a poner enseguida de nuevo. Profesora, una consulta. Estaba Diga. revisando la plataforma y el foro 1 y el foro 2 no se puede contestar porque ya terminó la fecha límite. ¿Y cuándo era la fecha límite? Creo que el mismo día que se abrió. Ya, voy a volver a escribir a la persona encargada. Por favor. Yo ya escribí, ya les he mandado varios correos, pero no he tenido respuesta. Así que mañana voy a enviar de nuevo el correo para que abran la 1 y la 2, ¿cierto? ¿Eso corresponde a la primera semana? Sí, profesora, a la Ya. primera semana. ¿Usted tampoco pudo entrar, José Manuel? Tampoco, pero yo, de hecho, yo hice la solicitud antes que usted. Me habían ¿Ya? quedado dar respuesta, pero nada. Y sí, a mí tampoco me han dado respuesta. Yo Ya, tampoco no puedo entrar, profesora. ya, ok. Ya enviaré de nuevo correo y si no hablaré con la coordinadora para ver qué pasa con eso, ¿ya? Profesora, el foro 1 venció el 6 de agosto. Fue la fecha límite. El foro 1, el 6 de agosto, o sea, hace poquito. Así Ya, aparece como límite. como cerrado el 6 de agosto, ya. Voy a volver a escribir para que ver qué pasa con eso, para que lo puedan abrir, ¿ya? Yo ahí les aviso. Ya, colegas, pueden ir a tomarse un cafecito mientras se toman su café y su respiro. Ya yo les voy a enviar por correo a los que me pusieron sus correos allí para que tengan el trabajo y ya empiecen a ver cómo lo van a elaborar, ¿ya? Y una vez que, y antes que termine la hora, ¿cierto? Como a las 8:20, se hacen presentes de nuevo y vemos si hay alguna dificultad o cómo les ha ido con el tema de recabar la información. ¿Les parece? Sí, profesora. Ya, Sí, totalmente. ya. A tomar cafecito entonces. Entonces, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Cualquier pregunta, cualquier duda, me la hacen llegar a través del correo para ir, para que vayan avanzando ustedes en su trabajo. ¿Ok? Sí, profesora, lo único que yo le quería recordar era el tema de los foros para poder habilitarlos y responder. Sí, ya he escrito 2 veces, pero no he tenido respuesta al igual que José Manuel. Mañana voy a volver a hacerlo, ¿ya? Ya, Porque ya va quedando solo la semana que viene. ¿Ok? Ya, ok, profesora. colegas. Ok. Ya, colegas, entonces nos vemos el lunes si Dios quiere. Que Buenas descansen. noches, muchas gracias, profesora, por la clase. Buenas noches, Que estén, compañeras. que estén muy Que bien. descansen, gracias. Ustedes Nos también. vemos.